Ahora, vuelvo a repetir, volviendo aquí, la doctrina de bautismos, la pura S nos está diciendo así como una alerta. Hay más de uno. Sí. ¿Verdad? Sí. Hay más de uno. Sí, estás apuntando tus notas. En el libro Primera de Corintios 12, 13 y 14, por favor. Primera Corintios 12. 12. Sí. Corintios 12. Versículos 13 y 14. al 14. Del 13 al 14 Sí. dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Vamos a parar allí. ¿Qué quiere decir? Que fuimos bautizados con el mismo espíritu con E mayúscula. Con ¿Qué E quiere mayúscula. decir? Espíritu Santo, voy a profundizar un poquito, es la presencia invisible de Jesús. Por eso Él dice, el que crea que yo estoy allí, a esos ando buscando. Estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Que de verdad digan, aquí está mi Padre, aquí está. O Dios me está oyendo, ¿cómo voy a decir yo esto? ¿Cómo voy a hacer? ¿O cómo voy a llevarme algo? Oh, ese teléfono es muy bonito y se distrajeron pero está Dios viéndome, aquí está. A esos anda buscando el Señor. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, bueno, entonces Jesús, ¿qué hace cuando el Espíritu Santo es Jesús? Es Jesús, sí. Jesús es el Padre, le dijo a Felipe, pero si me has visto a mí, ¿Has visto al Padre? ¿Cómo dices? Si me has visto Muéstrame a mí, has al visto Padre. al Padre. Sí, Sí. amén. Entonces, ay, qué hermosa la presencia del Señor. Entonces, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la persona ilimitada de Jesús. Es la persona de Jesús, ilimitada en espíritu, invisible. ¿Por qué? Porque Él dice, quiero poner a prueba su fe. Y yo ando buscando. Oh, tú me adoraste, sin haberme visto, sin verme, pero sabías que estaba allí. A ti te voy a bendecir. A ti te voy a proteger. Ángeles acamparán alrededor de ti. ¿Por qué? Porque tememos su presencia. ¿Cómo voy a decir esto si aquí está Dios viéndome? Amén. Y no lo siento desde el trono de... Aquí está el Señor. Mira su presencia que nos recorre, Raúl. Amén. Y se manifiesta en diferentes... ¿Tú crees que con este calor es lógico? No es frío. No, no es frío. Yo creo que tu esposa les da igual. ¿Ves? El Espíritu del Señor dice, en un solo bautismo fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, esta es la cabeza para crear un cuerpo. ¿Y cómo se va a formar el cuerpo? Cuando éramos esclavos no solo que me compraron como a José el Soñador, los ismaelitas, no solo ese tipo de esclavos, sino los que teníamos tantas ataduras de miedo, de miedo que a mí me sacó el Señor de eso, que sentí como que se cayó un traje de esas armaduras que se cayó al suelo así cuando yo recibí al Señor. Cada uno sabemos lo que
lo que se rompió, esas cadenas, esos grilletes que traíamos. Cada uno sabemos qué grillete era, qué cosa era. Nos enseñaron el espíritu familiar a decir mentiras, a caminar con miedos, a caminar tú no puedes, a todo eso se rompió. ¿Por qué? Porque éramos esclavos. Pues dice el Señor aquí en la palabra de Dios que de esto se va a formar el cuerpo. A los que hemos sido bautizados, el cuerpo se va a formar de esclavo, que éramos esclavo, sí, de judío, ¿verdad? De griego. De griego. ¿Por qué? Porque a Pedro no le entraba en su cabeza que los gentiles. Los gentiles dicen, ¿cómo voy a comer yo con estos? Sí. ¿Cómo? Y cuando se iba Pablo, se sentaba a comer con ellos. Ajá. Y cuando llegaba Pablo, él ya no quería sentarse y Pablo lo reprendió. Le dice, estos también forman el cuerpo. Ya han sido bautizados con este mismo espíritu. Inclusive Priscila y su esposo, fue que ellos le enseñaron muchas cosas del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Y poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces, hay personas, Raúl, todavía, pero no es porque queremos traer esas personas que pueden estar en los 4 puntos cardinales. Pero este tipo de espíritu se sigue moviendo en que no solamente nosotros los judíos somos herederos del reino de Dios. No, están mal. Sí. También los que estábamos esclavos y que ahora se nos llamaban gentiles. También. Sí. Un griego, a Timoteo, lo obligaron a que se circuncidara, aunque era hijo y nieto de mujeres judías. Pero tu papá es griego, dice. Así que si quieres entrar a ser parte de una de las tribus de los judíos, te tienes que bautizar. Imagínate. Allí se le consideraba porque estaban dando pasos guiados por el maestro, pero todavía se daban topes, ¿verdad? Pero querían practicar todavía la religión, ¿verdad? Exactamente. Del judaísmo. La religión. Por eso aquí les dice el apóstol, bueno, dicen que no es, pero para mí es el apóstol Pablo, pero no lo puedo decir porque no está en el encabezado. Pero toda su personalidad de Hebreos es Pablo. Pero no lo podemos decir oficialmente. Pero aquí el escritor de Hebreos dice, ya dejémonos de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿Y cuáles eran las obras muertas? El libro de los Hebreos específicamente se los está escribiendo. Ahorita es para todos. Pero fue escrito así, para ti, a los hebreos. A los hebreos. Para ti. ¿Por qué? Porque dices, hoy peco y mañana ya tengo el cordero para irme a arrepentir. Sí. Esas son obras muertas. Es lo que practicaban los judíos, exactamente. ¿Verdad? Por eso dice, no, ya déjate de esas obras muertas y de esos rudimentos. Ahora vamos a la doctrina que Jesucristo nos ha dejado. Vamos a la doctrina de los bautismos. Vamos a la doctrina de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pensaban, sí. como Faraón pensaba, yo soy el Faraón. Se hacían una tumba de oro, un sarcófago con piedras preciosas incrustadas, y ellos pensaban que esa era su habitación, así como ahora dijéramos, voy a cambiar mi recámara porque pues gracias a Dios me está bendiciendo y puedo comprarme una recámara, un adorno bonito que le guste a mi esposo, que me guste a mí, para que decorar nuestra recámara, o tú, ¿verdad? Con tu esposa.
porque estamos disfrutando ahorita un bonito lugar para descansar. Sí. Pero el faraón pensaba, es que allí voy a pasar la eternidad. Porque no entendía más allá de lo que hay, dejando este cuerpo. No lo entendían. Sí. Entonces, el cuerpo se estaba formando y se sigue formando. Y yo sé, tengo la convicción que Dios, nuestro Señor, nos tiene preparadas esas personas en donde tienen que formar. Necesitamos más manos. Cabeza ya no. No, porque manos. como Él no hay. Necesitamos esas manos, esos pies. Una mano hasta para dar un saludo. Dios te bendiga. Sí. Para dar un no te preocupes, una palmada, un abrazo. Para limpiar una lágrima. Necesitamos más manos. Necesitamos más oídos. ¿Por qué? Porque el Señor en el libro de Proverbios dice que Dios nos hizo nuestros oídos y nuestra boca. Y en la reflexión de un devocional dice, si Dios nos hizo 2 oídos, es para oír más. ¿Y en qué conclusión termina Salomón con esos proverbios? Dice que seamos rápidos en oír, pero lentos para hablar. Lentos para hablar. ¿Por qué? Porque rápidos y uno está meditando. ¿Verdad? Uno está meditando. Y ya cuando uno dice, ya recorrí todos los puntos y creo que es esto, entonces ahora voy a hablar. ¿Verdad? Eso necesitamos cada día más porque nuestro Señor, y aquí nos dice, déjame ver en qué versículo dice, fíjate lo que dice el versículo 3 de Hebreos 6, si Dios nos lo permite. El versículo 3 de Hebreos 6, ¿verdad? Sí. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Sí. ¿Por qué? Porque Dios dice que ya no andemos en estos rudimentos de obras muertas. Entonces, Dios lo permite. Pero si Dios no lo permite, ¿cómo una persona de obras muertas va a decir que se afirme delante de Dios? Si Hechos 1.8 dice primero, Hechos, dice, recibirás poder en Jerusalén. Jerusalén es la casa. La casa. En Judea, los vecinos, porque era vecina esa ciudad, vecinos. Allí también te van a conocer en Judea. Pero primero nos tienen que conocer en la casa. Sí. Ahora, no nada más en esta casa que mis hijos saben que soy cristiana o que... No, también aquí va a empezar. Este es el Jerusalén también. Este es el Jerusalén. ¿Verdad? En Judea, en Samaria, a las regiones más lejanas, las ciudades, y hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Yo ayer hablé con una de mis hermanas y dijo, oye, ¿te acuerdas de tal y tal persona? Sí, cómo no, cuando yo era niña. Dice, pues, ¿qué crees? Que pues en sus burlas y en sus críticas dice, oye, que Lupita se hizo hermana. Gloria a Dios, dije, ya hasta los confines de la tierra, ya escucharon que soy cristiana, como me quieran decir. ¿Te das cuenta que ya no se enoja uno porque uno sabe en qué fundamento está parado uno? Y ese fundamento, ¿sabes qué? Se llama roca, se llama Cristo. Amén. Se llama inconmovible. Amén. ¡Qué hermoso! Sí. De aquí se tiene que estar formando el cuerpo. De aquí. De aquí. Así que hay una. Vamos por favor a regresar a 1 de Corintios
12. Hay una frase que a mí, cuando yo di esto, nuestro Señor a mí me sacudió. Y aquí, así como si me enfocara o si me hubiera hecho con highlight este versículo. Aquí vamos a hablar de las personas que cuando somos bautizadas con el Espíritu Santo, nos da el regalo más hermoso, es su el presencia, Espíritu Santo. ¿verdad? Su presencia en nosotros cuando le recibimos. Cuando alguien oraba por nosotros, su presencia con nada más. Y estábamos expectantes de que otra persona, por favor, ora por mí, para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Pero cuando le recibimos, ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuando viene todo lo que dice Primera de Corintios y el otro bautismo, ahorita vamos a hablar el del agua porque yo sé que lo tenemos más en claro. Pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Y me ha ungido. Esa es la unción. Pero hasta que permitimos, ya llegó. Y dice, ya no solamente la del leproso, como a David que la recibió atrás de allá, de una chocita en donde estaba cuidando las ovejas. Ahí recibió la del leproso porque allí lo ungió Samuel. Después dice, ¿para qué? Para que gobiernes. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esa unción ya dice, ya tengo el sello y la fuerza para decir no a lo que me arrastraba antes. En nosotros. Y la unción va en aumento. Creciendo. ¿Verdad? En aumento. Entonces, ¿por qué? Porque es ahí cuando dice uno, yo antes oraba tan bonito y sentía yo, nada más yo. Porque esa es la unción que tenemos ya de la primera unción, que ya no es la del leproso, ya soy hija de Dios, ya tengo la unción del Espíritu Santo para, qué bonito siento, que esto, que aquello. Y hay personas, tristemente, que se suben a un púlpito y solamente ellos o ellas saben lo bonito que están sintiendo, pero todavía no corre esas bolas de fuego que impactan a las personas y los envuelven en la atmósfera, y uno comienza a llorar, otro comienza a reír, otro empieza a decir sí Señor, o sea, esa convicción. ¿Por qué? Porque quizá la persona la pusieron, no la podemos juzgar, la pusieron porque era hijo o hija de alguien, o porque piensa que es todo lo que hay. Pero algo pasó allí. ¿Sí? Y yo he escuchado personas que dicen, es que estuvo precioso, mira, yo sentía que esto y que... Sí, pero ¿qué pasó? No, pues yo ni me di cuenta porque yo estaba... No, Raúl, tú eres testigo que yo a veces hasta estaba casi por caerme y mis ojos trataba yo de abrirlos porque era un vino nuevo que el Señor estaba depositando, pero yo podía ver cómo el Señor estaba con la convicción para que las personas, el mover del Espíritu Santo, cómo comenzabas a hablar en lenguas, cómo tu mamá se quebrantaba, cómo Karina decía, yo nunca me he caído y yo no creo en eso, y va para abajo. No, nada más tiene que sentir uno bonito, porque eso es, estamos alimentando a las ovejas del Señor. Claro que es una cosa hermosa que primero pasa por nosotros y paz. Así debe de ser. Impartirla, esa es la palabra. Sí. ¿Ves? Por favor, Raúl, Primera de Corintios 12, 1 nada más. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? No lo ignores. Hay que pedir el bautismo del Espíritu Santo porque eso nos va a dar, fíjate, se abre una ramificación
Impresionante, Raúl. Voy a borrar esto.